Dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, es la única manera. Buenas tardes, pasan unos minutos de las 4 de la tarde, están escuchando RCE y esto es Salud y Empresa. Cada martes de 3 a 6 de la tarde estaremos con ustedes para hablar de salud, ciencias espirituales, ufología, psicología. Contaremos con la presencia de Alcohólicos Anónimos, temas jurídicos con un abogado, filosofía, etc. Recuerden, cada martes de 3 a 6 de la tarde. En Salud y Empresa de 4 a 5 tenemos en el programa Co-Creando Conciencias, un tiempo para entretener y aprender cosas que nos pueden resultar interesantes. Desde la Radio Catalana de la Cultura y Esport les presentamos el equipo, los controles Santi, a la dirección María Muñoz y a la conducción Jordi Vilallosana. Y más Rius. Contenidos del programa. Estarán con nosotros María Muñoz, doctora en medicina naturista especializada en medicina oriental, Eugenia, abogada, y Jordi Vilallosana, profesor de universidad y emprendedor social. Comenzamos. Buenas tardes, Jordi, bienvenido. Buenas tardes, señor Mar. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, contento y... Hoy has cambiado de camisa. Es otra. Es otra. Tengo un juego... Pero tenemos que hacerte fotos cada vez, porque acuérdate, cuando hacíamos el programa hace unos años, era la corbata. Era la corbata, pero es que ahora ya no sé yo. Aún las tengo, aquellas corbatas. Y después, últimamente, era con sombrero, con gorra. Con gorra. Y ahora es la camisa. Ahora la camisa y la gorra. Pero es que ahora ya te están viendo. Antes no te veían por cámara, ahora ya te están viendo. Por eso y pueden comparar. ¿Te acuerdas de aquellas corbatas que...? Además lucían, ¿eh? Entonces, doctora María, buenas tardes. Hola, Jordi, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Feliz? ¿Estás feliz? Feliz de estar aquí contigo. Mira, se acostumbra a decir, porque él dice, el Jordi, feliz y contento. Okay. ¿Cómo estás? Feliz? Tú feliz. Ya pronto también feliz y contento. Y contenta. Eugenia, ¿estás contenta y feliz? Estoy contenta. ¿Que está chateando con la pareja ya? No, ahí está. Pero es que Eugenia estás feliz también. ¿Sí? Bueno, y tú también. Ostras, María, porque con los viajes que hacéis es para estar feliz. Esto es verdad. Viajes. Además, viajes a paraísos fiscales... esto... No sé por qué lo dices. Yo tampoco lo sé. Algún día nos lo explicará. Yo cuando hablaba la vamos a llamar, cuando haga su programa, la vamos a ver en directo y preguntar, a ver, el dinero que te llevaste en una bolsa, ¿en qué banco de Panamá está? No te lo diré. Es broma. Entonces, el programa ¿de qué vamos a hablar, María? Hoy vamos a hablar del salto cuántico, Jordi, para darle continuidad al programa anterior. Salto cuántico. Salto cuántico. ¿Nos lo puedes explicar? Porque ya estamos a punto de pedir la primera cerveza. Sí, ¿Esto qué es un salto cuántico? Bueno, pues el salto cuántico vamos a tratarlo desde la cosmovisión. ¿Les parece? No sé qué es peor. A ver, sigamos andando. Cosmovisión. Cosmovisión. Sí, nos dicen que el salto cuántico es ese salto que da el ser humano al vacío para crear una transformación. ¿Ok? ¿Alguno de ustedes ha pasado un salto cuántico últimamente? Yo creo que sí. Sí. ¿Nos quieres contar un poquito, Mark? Bueno, intentar cambiar de vida totalmente. Ok. Dejar cosas que no te iban bien, que veías que no iban bien. En este caso, hace 40 años, que en ese caso fue el alcohol. Y para mí fue un salto cuántico, porque empecé a vivir después de haber consumido alcohol. Wow. En cantidad, claro. Un poco yo me imagino que para comer es bueno. Claro, pero ese salto cuántico normalmente se da en el ser humano pasando nuestra noche oscura. ¿Estamos de acuerdo? Eugenia, ¿has pasado alguna noche oscura? Unas cuantas. Unas cuantas. Perfecto. Yo la verdad, perdona mi ignorancia, pero no sé qué decir una noche. No será que se ha ido la luz, no, eso no es. A ver, Sí, doctora. el 28 de abril vivimos casi todos un día oscuro. Ah, sí. Del año pasado, ¿os acordáis? A ver, ¿nos puedes explicar? Porque estás introduciendo un concepto nuevo para mí, salto cuántico. El siguiente paso es la noche oscura. Yo no sé si esta noche voy a poder dormir. A ver, ¿nos lo puedes explicar? Imagínate que yo soy un niño de 12 años. Explícamelo con cariño. Ok. Decimos que ese salto cuántico, como dice Mark, es poder hacer un cambio en tu vida cuando tú de alguna manera has pasado ciertas situaciones que en el fondo de tu ser
dados los resultados, no te llevan a estar en un estado de plenitud, en un estado de paz, ¿no? Y ahí es donde te vas generando, porque para mí es todo lo que vivimos, nosotros hemos sido los responsables, ¿no? Nos vamos generando un sinfín de situaciones y de repente tu vida, dados tus resultados, no son lo suficientemente plenos para ti. No sé si para los demás, sino es para ti, ¿ok? Y entonces empiezas a vivir la noche oscura, que nosotros lo conocemos como ese proceso donde puede haber dolor, irritación, enojo, coraje, rabia, o tocas fondo, ¿no? Donde pides auxilio y ahí es donde tú dices, necesito apoyo, ¿no? Algunos, como dice Mark, yo el alcohol me llevó a mi noche oscura, ¿no? Y pidió apoyo y hoy está aquí pleno, feliz, contento, rebosante, orgulloso de poder enseñarle al que viene detrás cómo se sale de esa noche Que por oscura. cierto, un técnico de radio, no era en esta emisora, pero era un técnico de radio. Yo siempre he hecho programas de salud y, bueno, yo lo digo, no me da ninguna vergüenza decir que yo he consumido alcohol. Y un técnico me dijo, oye, Marc, yo no lo diría, porque dicen muy poco de ti. Y yo le dije, oye, cuando no lo decías, ¿cuándo consumía? Claro. Entonces sí que me lo callaba, pero la alegría que tú hablas de esta paz, de poder dejar, de haber pasado esta noche oscura y haber vencido, esto es una alegría inmensa. Por supuesto, Marc. Y solamente uno puede ayudar al que viene detrás sabiendo cómo fue tu recuperación de ahí, ¿no? Y es ahí donde le encuentras el sentido a lo que has vivido, ¿no? Yo no puedo decirle a alguien, ¿sabes qué? Se siente así salir del alcohol y se hace de esta manera si yo nunca lo viví. Claro. Podremos ayudarlos de acuerdo a una preparación científica. Yo como médico, pues bueno, estoy trabajando constantemente en más herramientas para mis pacientes, pero la experiencia es lo que le da el sentido a nuestra existencia. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo ha sido lo tuyo, hermosa? Bueno, yo lo mío no acabaríamos nunca, pero cuando has dicho noche oscura, lo que me gustaría compartir es, yo le llamo de otra forma. Yo como abogada acompaño a muchas personas en momentos bastante disruptivos y eso de noche oscuro yo le llamo también momento crisálida. Wow. Porque es ese momento de reconocimiento, de introspección y es el momento de la transformación, de que se entra de una forma y se sale de otra. Así es. Y de eso se trata el salto cuántico. El salto cuántico es el ser humano nace, crece, se enriquece, se reproduce y muere. Pero yo considero que venimos a algo más, a un proyecto más, ¿no? Es encontrarle el sentido a la vida, Jordi. A ver, vamos a ver, porque yo me estoy perdiendo. Pero yo empieza a ser habitual. ¿La física cuántica tiene algo que ver con el salto cuántico? Sí, atómicamente estamos hablando Vale, entonces, de electrones y protones. Si se ha probado científicamente que con la mirada y el pensamiento podemos afectar la parte física de un elemento, esto ya está probado molecularmente, este salto cuántico, ¿qué tiene que ver con pues, toda una serie de conflictos que algún día se nos desborda y decidimos pedir ayuda o decidimos dar un paso adelante? Pues vamos a recordar un poquito el programa anterior que hablábamos de las vibraciones, ¿ok? Toda materia tiene una vibración. Las emociones tienen una vibración. Cuando tú das un salto cuántico es cuando tu vibración cambia. Cuando haces un cambio de ritmo en vibración. Vibración y por lo tanto en acto, en pensamiento vale. y en esencia. Eres otra persona. Eres otra persona, ¿no? Y a veces ciertos procesos te llevan a hacer ese salto cuántico. Me decía Marc, ¿no? Hoy yo no tuve el gusto de conocerte anteriormente, pero hoy tienes una esencia que vibra bonito, que vibra muy acorde a lo que yo también estoy vibrando, porque no podemos ver la belleza afuera si no la tienes adentro. Claro. Somos espejo, ¿no? Por eso volvemos al mismo tema, elefantes con elefantes y jirafas con jirafas. Vale. Aparte de elefantes con elefantes, jirafas con jirafas, ¿cómo crees que podemos acompañar a una persona a hacer este salto?
Evidentemente, mi idea es que hasta que no tomemos conciencia del conflicto que tenemos, no se puede acompañar. Sí, señor. Pero ¿cómo podemos acompañarlo? Bueno, para empezar, volvemos al mismo tema, Jordi. Tú no puedes acompañar a nadie si no te has acompañado a ti mismo. No, por eso, por eso. Tú llevas un proceso interno en el cual has trabajado tu energía física, mental, emocional y espiritual. Una vez que tú, a través de tu propio proceso, has hecho ese salto, generalmente va a venir gente a tu alrededor que te van a decir, ¿cómo lo hiciste? Y es ahí tu acompañamiento. El acompañamiento a veces puede ser hasta en silencio, ¿no? Hombro con hombro y escuchando el sentir del otro ser humano. ¿Por qué? Porque en ese escuchar viene en el fondo el reconocimiento. Cosa que estamos perdiendo, lo de escuchar. Cada vez ves menos personas que escuchan. Quizá te oyen, pero escuchar... Entonces, ¿cuáles son las señales de que estamos a punto de... Porque la noche oscura a lo mejor no es una noche, sino puede ser muchas noches, muchos días. ¿Cuáles son las señales de que estamos cerca de provocar este cambio? ¿O viene de golpe? ¿Me entiendes? Porque seguro que nos está escuchando mucha gente que está en este proceso de todo me sale mal, todo se me ha caído encima, soy un desgraciado o desgraciada, no sé cómo salirme. ¿A qué señal se puede agarrar una persona para decir, ya estoy a punto de? Bueno, principalmente esos estados de dolor, a veces profundos, ¿no? Esas depresiones donde estás llorando en solitario, ¿no? A veces puedes estar acompañado y sentirte absolutamente solo, ¿no? Incoherente, ganando millones de pesos y estando en unas depresiones. Miserable o un pobre. Exactamente. Entonces, ¿cómo sabes que estás ya a punto de dar ese salto? Precisamente porque es cuando tocas fondo, cuando dices, no estoy pleno con lo que estoy haciendo en la vida. A pesar de que tengo una posición, una familia hermosa, unos hijos preciosos, económicamente me va muy bien, ¿no? Mucha gente se acerca a pedirme consejo, pero estoy en el estado solitario, ¿no? En ese estado de donde no encuentras la coherencia con lo que dices y con lo que haces. Ahí es donde, llamando a la divinidad, es donde toca a Dios tu vida. Entonces, ¿qué papel juega la conciencia, digamos alma, digamos espíritu? Por aquí se ponen muchas etiquetas en estos grandes cambios vitales. ¿Nos avisa? Nos dice, hey, María, Jordi, Eugenia, Marc, ¿de alguna manera nos está avisando para provocar ese cambio? ¿O nos deja hacer que lo hagamos nosotros? Cada quien habla como le ha ido en la feria, ¿no? En mi caso, en esos estados de dolor, fue donde empecé a escuchar las señales, ¿no? A través de la gente, a través de las personas que se acercaban a mí, ¿no? A través de la naturaleza, que para mí ha sido la base para poder salir de esa noche oscura, es volver a reconectar con mi esencia como ser humano, ¿no? Y es ahí donde yo encontré la importancia de bañarte en un río, de caminar descalza en el pasto, de abrazar un árbol, de abrazar a la gente que está a tu alrededor sin que la conozcas, ¿no? Sin esas etiquetas de yo soy más, tú eres menos, simple y sencillamente por el hecho de ser seres humanos. Y es ahí donde yo encontré ese salto cuántico. Cuéntanos tú, Marc, ¿cómo encontraste ese salto cuántico? ¿Cuál fue tu señal de decir estoy listo para trascender esta prueba? Bueno, en mi caso fue un poco un ultimátum de la familia, pero bueno, la ayuda, lo que principal fue la ayuda de un profesional más sencillo, porque recurrí a varios y cuando más altos estaban y cuando más buenos eran, peor empatía tenían con el que tenían delante. Y el más sencillo y más humilde, bueno, pues me dijo una cosa que me quedó grabado para toda la vida, y es, bueno, si tú recaes, vuelves a beber, es una batalla esto. Tú con el alcohol. Si no bebes, ganas tú la batalla. Si bebes, pierdes la batalla. Y como todo el mundo, no yo solo, queremos ganar, pues deja de beber completamente. En seco, en un día. La primera visita.
Así es. Y fíjate, Mar, que hace muy poquito tuve el gusto de participar con un grupo que está en esa batalla constante Sí. y ellos dicen, solo por hoy decido Sí, darme la esto es oportunidad, sí, sí, darme sí. la oportunidad de, Aquí vienen al programa Alcohólicos Anónimos claro, y os lo dicen, solo por un día. Esto es para evitar el sufrimiento. O sea, un alcohólico o un drogadicto, que es una droga el alcohol, no le puedes decir tú, no, has de dejar de beber, no beberás más. Imposible. Se irá, no vendrá más a la reunión de alcohólicos. Porque claro, ¿qué alcohólico o qué drogadicto le puedes decir que deje la droga? Si es la vida de él, no puede concebir la vida sin sus sustancias, sin su droga, sin la medida que necesita su cuerpo. Ahora, si le dices por un día, todo el mundo dice, pues sí, un día, claro que dejo de beber. O un drogadito, claro que no tomo cocaína ni heroína. Un día sí, un día. Y después, cuando acaba este día, es otro día. Y así llegan a desintoxicarse sin darse, bueno, sin dándose cuenta, pero con una colaboración, no lo cierras estrictamente a dejar de beber. y principalmente, Mark, es entender la raíz que Claro. nos llevó a generar una adicción, porque podemos ser adictos a relaciones Sí. destructivas, Uh. podemos ser adictos al dinero, al juego, al trabajar, al sexo. al sexo. Sí, sí, sí. Hay muchas adicciones y todas tienen una raíz. Sí, sí. Pero principalmente hablando del alcohol, es justamente platicando con un grupo hace poco, me decía, ¿sabes qué, María? La única manera que encontré de salir de aquí es enfrentar mis propias oscuridades, Claro. entender cuál ha sido mi raíz, ¿no? Que me llevó a esta adicción. Claro. Y ellos viven lo que llamamos experiencias, que son fines de semana, que Sí. se van a hacer sus escrituras y empiezan a recorrer su vida paso por paso, ¿no? Y en ese recorrer de vida te das cuenta que somos la suma y resta de lo que nos ha rodeado, ¿no? No es justificante, pero el adicto o todos los que hemos de alguna manera convivido con pacientes con alguna adicción, nos damos cuenta que ellos tienen las razones suficientes y poderosas para hacerlo. Claro. Y el quererlo ayudar te puedes quedar si no eres un profesional. Ah, sí. Por eso es bien importante entender que esa noche oscura no es tuya, que puedes acompañar, como dice Jordi, pero Sí. no le puedes resolver. No. Lo que estoy de acuerdo Ok. contigo es una cosa, y es que, y no con Jordi, es que es una noche. Claro. No son varias noches. Varias noches puede ser en pensar cómo lo dejaré, sea lo que sea, adicción al sexo, lo que sea, es igual. Cualquier problema que tengas, eso sí que puedes pasar noches pensando cómo lo puedo hacer para dejarlo. Pero la noche que digas Que haces el cambio solo. Exacto, Vale, correcto. es una noche que Entonces, María, doctora María, entonces tenemos el efecto, que el efecto por ser una adicción, el efecto por ser un dolor de cabeza, el efecto por ser una ciática, el efecto por ser un cáncer de próstata, el efecto por ser el que sea. ¿Nos puedes explicar ese efecto, cómo llegas a encontrar la causa? Causa emocional, ¿eh? No el análisis clínico, que puede No, ser. toda enfermedad, Jordi, toda, hipertensión, diabetes, hasta las fracturas, los accidentes, tienen una raíz psicosomática, ¿ok? Por ejemplo, un paciente hipertenso es un paciente que si estudias su sistema familiar ha estado bajo un control absoluto y todo lo quiere controlar, ¿no? Y hablando de hipertensión, estamos hablando de circulación. Y la circulación tiene que ver con la comunicación familiar. Sí, pero mi pregunta es otra. ¿Sí? Es decir, ¿qué pautas sigues para llegar del efecto a la causa? Pues estudiando el sistema. Definitivamente. ¿Qué sistema? Tu sistema familiar. Todo tiene una raíz. Todo tiene una raíz. Entonces, me estás diciendo que lo primero que haces en un paciente es hacer lo que se dice una constelación familiar para ver cómo se mueve todo el campo sistémico. otro lo llamaría una anamnesis. ¿Qué? Una anamnesis, un estudio de la vida de aquella persona. Claro, Correcto. claro, porque lo primero que haces cuando un paciente llega a consultorio es hacer un escaneo. Cómo viene física, mental, emocional, espiritualmente. ¿Ok? ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Cómo es su sistema familiar del cual proviene? ¿Y cuáles son sus creencias? Cuando tú
haces un diagnóstico y le puedes mostrar el sistema familiar en dónde se fue atorando y por qué tuvo la causa, en este caso, por ejemplo, un alcoholismo, te das cuenta de dónde proviene y es más fácil que lo desprogrames. Cuando no tienes esa conciencia, definitivamente vas a estar luchando y pegando contra la pared, porque es como romper una piñata con una venda. Sí, no pero- sabes dónde romperla. Ya, pero ¿Ok? María, sigue sin contestarme. Proceso. ¿El diagnóstico es a través de la constelación familiar, sí o no? Es que es un todo, Jordi. Es un todo. Es hacer tu escaneo, estudiar tu sistema familiar, estudiar tu estructura física. No puedes nada más estudiar el sistema familiar no, y estoy diciendo... diagnosticar. Tendrías que, a través de una constelación familiar, mostrarle al paciente cuál es el tema a tratar, principalmente. Sería bueno también informar a los oyentes qué es una constelación, porque claro, no todo el Claro. mundo sabe lo que es una constelación, aunque cada vez se sabe más. ¿Qué es una constelación, Sí. doctora? ¿Qué es una Sí. constelación familiar? Cuéntanos, Jordi. Eres especialista en eso. A ver, muchas veces cuesta preguntar a una persona una cosa y que te respondan otra, ¿vale? Pero empecemos. Constelación familiar, entre comillas, no deja de ser un juego de rol donde se escenifica el conflicto que la persona quiere solucionar. Conflicto puede ser, básicamente es emocional, problema con el padre, problema con la madre, problema con los hijos, problemas de abundancia. Normalmente, básicamente, son estos los problemas que vienen a consulta o que vienen a constelar. Y después hay otro campo, como la constelación familiar ayuda a detectar la causa emocional de enfermedades. Ya. Es decir, tengo un dolor de cabeza, ¿de dónde viene? Que es lo que estaba comentando la doctora María, que puede ver de la situación de control. Una vez detectamos y sabemos que una hipertensión es un tema de control, la constelación familiar lo que te hace ver es si ese control de dónde te viene. De una lealtad a un padre, una madre o un abuelo, de una circunstancia pasada mejor en otra vida. Entonces nos vamos directamente a la causa. Una vez sabida la causa, en la constelación aquí se acaba el problema, aquí se acaba el tema. Después, la doctora María, porque lo sé, porque lo estamos haciendo conjuntamente, el siguiente paso es hacer un acompañamiento Ya. a través de biodescodificación, de terapias naturales, para acompañar a la persona, porque la persona puede decir, no, tú tienes un problema porque eras leal a un abuelo. Dices, Claro, vale. ¿y qué hago? ¿Y qué hago? Claro. Entonces se necesita o se puede necesitar un acompañamiento. Ya con la toma de conciencia esto ya se va diluyendo. Pues se necesita un acompañamiento para poder llegar a eliminar la causa y vamos a ver, después hay que tratar el efecto. Porque si tú has consumido, por ejemplo, mucho alcohol en tu vida, va a haber un efecto físico y esto no hay que desdeñarlo. Entonces, no es que la constelación familiar arregle nada, sino sana la causa. Claro, ya es mucho, A claro. partir de la causa hay que ver dónde ha hecho el estropicio. Así de sencillo. Por tanto, no es magia, sino es un cambio del sistema donde nosotros hemos nacido para evitar que se siga reproduciendo por niveles. Porque si yo soy leal a un abuelo, pues ser que un hijo mío sea leal a mí y esto se vaya repitiendo. En el momento que lo cortamos esta lealtad, es decir, en el libro de Bert Hellinger comenta que incluso un hijo de un asesino sigue asesinando. ¿Por qué? Por lealtad al padre. Esto parece inimaginable, pero es un tema sistémico. Estas son las cosas más extremas que puedes leer en temas de constelación familiar. Es decir, ¿qué sentido tiene? Si mi padre es... Sí, pues es una lealtad inconsciente. No es una lealtad consciente, es absolutamente inconsciente. Entonces hay que intentar pasar la inconsciencia a la conciencia. Ya. Esto es lo que se intenta. ¿Usted qué opina, doctora? Sí, sí, definitivamente la constelación familiar hace de lo inconsciente lo consciente y entonces lo puedes mover. Pero previo a una constelación familiar, definitivamente tiene que ser un escaneo en todos los sentidos para que ese paciente pueda encontrarle sentido, porque si directamente vas a una constelación familiar y después haces un diagnóstico, puedes crear un shock, ¿no? Psicológico, emocional, porque no entiende nada de lo que está pasando en esa constelación. Necesita él tener las herramientas suficientes, previas,
¿no? Desde el análisis clínico, desde el análisis científico, hablando, por ejemplo, de un cáncer, ¿no? Yo como médico, como responsable clínico, lo primero que voy a hacer es hacer todas las pruebas científicas habidas y por haber, y después le voy a mostrar a través de una constelación qué situación le está dando esa información del cáncer, ¿no? ¿Qué información te está dando tu cáncer y de dónde proviene? Para que entonces podamos tratar al paciente responsablemente, ¿no? Porque sería bastante arriesgado como médico solamente constelarlos y después hacer un diagnóstico clínico. Principalmente es saber qué está pasando físicamente con tu cuerpo, qué información te está dando esta enfermedad y de dónde proviene a través de una constelación. Entonces, el cáncer, si estamos hablando de cáncer, que es uno de los temas que está encima de la mesa, ¿es un tema de vibración? Bueno, el cáncer, la célula, hablando de biodescodificación, Jordi, es todo aquello que te has callado, que no has dicho, que no has hablado, y que la célula, el cuerpo, ya no pudo más y se está destructurando. A ver, ¿me dejas que te interrumpa? Es decir, hay que evitar, digo, algunas veces he hablado de constelaciones, pensar que la constelación es magia. Claro. Forma parte de todo un paquete. Diagnóstico médico, diagnóstico sistémico, pero forma parte de un paquete. No se puede pensar, voy a una constelación y me queda arreglado todo. Es falso esto. Definitivamente. ¿Estamos de acuerdo? Porque de la forma que muchas veces hablamos, da la sensación de que no, me hago una constelación y ya está. Falso, yo siempre digo, Claro. falso. Pero eso es como ir al médico, te dicen, ¿tienes esto? Que me diga el médico a mí lo que tiene, a mí no me soluciona nada, si luego yo no le pongo el tratamiento y no pongo de mi parte para... Yo lo digo porque la gente no tiene que parar ningún tratamiento dado por un médico, porque vaya a una constelación o por otro. Exacto, que se resuelve automáticamente. Es decir, es un compendio de muchas cosas. ¿Estamos de acuerdo, doctora? Definitivamente. Tenemos que ser muy cuidadosos con la información que se le está brindando al público, porque por ningún motivo una constelación va a excluir un tratamiento clínico, ¿ok? Correcto. El tratamiento clínico, si viene acompañado, y puede venir acompañado no solamente de constelaciones, puede venir acompañado de bioconstelación, puede venir acompañado de meditaciones, del yoga, de mil sinfín terapias que existen alternativas para poder trabajar. La realidad es que el cuerpo enferma cuando la emoción ya no pudo contenerla más. ¿Okay? Entonces, la enfermedad es un aviso de una emoción mal gestionada. La enfermedad siempre nos va a dar información, siempre. A veces me han terminado cuestionando en el consultorio cuando yo les pregunto, ¿para qué te enfermaste? Y muchos de mis pacientes me dicen, doctora, yo no pedí enfermarme. ¿Estás seguro? Entonces, me estás diciendo que la enfermedad es una emoción mal gestionada. Claro. Vale. Así es. Y hablando de bioterapia, ¿ok? Biodescodificación, es trabajar la raíz del padecimiento. ¿Ok? Una vez que lo tienes, el tratamiento clínico y la raíz que te llevó o el motivo por el cual te enfermaste. ¿Y cuál es la información que te está proporcionando esa enfermedad? Entonces, mi pregunta es, ¿esto qué tiene que ver, ya sé que antes lo has comentado, con la autoobservación o conocerse a sí mismo? Ningún salto cuántico viene acompañado en solitario, ¿no? No por ir al yoga, no por practicar baile, hacer rituales o hacer constelaciones vas a dar un salto cuántico. Nosotros decimos, el camino de regreso a casa es hacia adentro. Tienes que entenderte, conocerte, saber quién eres, por qué sientes lo que sientes, de dónde viene ese sentimiento, y es de introspección totalmente. Vale. Entonces, hay mucha gente que me dice, ¿qué significa ir para adentro? ¿Puedes dar algún tip, algún consejo para que se entienda mejor qué significa ir para adentro? Ir para adentro es entender que todo lo que ocurre hacia afuera no tiene que ver con el otro. ¿Ok? Cuando tú te sientas incómodo, Jordi, con algún cuestionamiento o enojo
porque algo que estás escuchando no te está gustando y entonces dices, es que esto no me lo está contestando María. ¿Qué tiene que ver contigo? ¿Qué es lo que no estás escuchando de ti? Que está de alguna manera reflejándote el otro. Por eso decimos que todos somos espejo, ¿no? Entonces, ir hacia adentro es estar cuestionándote tú constantemente ese sentimiento que viste al frente que no te gustó, que tiene que ver contigo, ¿no? Esa persona que no te saludó y que te hizo gesto de no me hables y te molestó, ¿qué tiene que ver contigo, ¿no? ¿Cuántas veces lo estás haciendo tú? Y en una pregunta, en esta situación, si la mantenemos diciendo, pues la doctora María es culpable porque no hace bien una cosa, porque no contesta lo que quiero que contesta, no es una broma, ¿puede provocar una enfermedad? Claro, por supuesto, porque estás en un constante ira, enojo o control hacia el exterior y entonces eso provoca una hipertensión. Y entonces no va a haber medicamento que te baje la hipertensión. Y si a eso le sumas un mal hábito alimenticio y hacia eso le sumas que no hacemos ejercicio. Dice Jordi, de mí no van a estar hablando. No, es que somos todos, Jordi. Todos estamos en ese quería juego. comunicar a todo el mundo que nos está escuchando que un simple enojo, porque Marc me ha mirado mal. Porque María no ha contestado lo que yo quería que preguntase. Ha quedado grabado, ¿eh? Porque Eugenia testimonio. se ha ido un mes a Panamá y cuando me llama Y tú estaba no. desnudo en la cama. ¿Vale? Después explicaré lo que pasó. Ese capítulo yo no lo conozco, ¿eh? Pues entonces no me vistes bien, porque me hiciste una videoconferencia. Es que solo te vi la cara. Lo demás menos yo... mal, me quedé tranquilo. Pero un simple enojo, que al final somos 100% responsables de nuestros enojos, puede provocar después alguna enfermedad. Y no es un tema de estrés, estrictamente, sino puede provocar cualquier tipo de estrés o cualquier tipo de enfermedad. Entonces, es importante comunicarlo esto. Es decir, tenemos que vivir la vida que, si yo me enfado, y voy a hacer una expresión muy mexicana, Marc ya lo sabe, es mi pedo. Si ella se enfada, es su pedo. Esto no significa que no nos podamos complementar, no nos podamos ayudar, pero algo tan simple como esto nos va a generar una presión que no solo es un tema de estrés, puede ser un tema de riñón, puede ser un tema de pulmón, puede ser cualquier otro tema. Bueno, pues regresando un poquito al tema, Jordi, sobre el salto cuántico, del cual nos compartió Marc lindamente su experiencia, y también Eugenia. Justamente ese salto cuántico tiene que ver con esa introspección y decir, a ver, stop, para, ¿cómo está tu vida hoy? ¿Ok? Respira, digiérelo, siéntelo. Y una vez que haces un check-up, ¿no? De cómo estás con la familia, cómo estás en el trabajo, cómo estás en el dinero, cómo estás en la profesión, cómo estás con los amigos, cómo estás en el sexo, cómo estás con la pareja, ahí te puedes dar cuenta si ese salto cuántico está por llegar o tienes todavía mucho que trabajar, ¿no? Y es ir checando toda tu vida, ¿no? Todos tus áreas y decir, a ver, si con mis hijos no he podido establecer una comunicación desde el corazón, ¿de dónde viene? ¿Y cómo puedo lograr que eso ocurra? ¿No? Obvio, tienes que constelar, estudiar tu sistema familiar y decir, ok, mamá, papá nunca me abrazaron, nunca se acercaron a preguntarme si lo estaba haciendo bien, o siempre fui el alumno donde la maestra me estuvo ahí como señalando. Y entonces es obvio que ese niño herido va a actuar como defensa a un adulto mayor que no apapacha a sus hijos, ¿no? O que no se pueda comunicar con ellos, o que no los pueda abrazar y decirle, ¿cómo te fue hoy, no? Qué bien lo hiciste hoy. Porque somos suma y resta de la gente que nos ha rodeado. Entonces, venir ese salto cuántico puede ser a través de una enfermedad, a través de la ruptura de una relación, ¿no? Amorosa, puede ser desde la ruptura con la relación del alcohol o de algún vicio, puede ser la pérdida económica de algo o del trabajo, ¿no? Que se nos derrumbe algún proyecto, ¿ok? Y ahí es donde
va el dolor a ser a tal grado que te va a obligar a ver qué pasó contigo desde tu historia familiar, ¿no? Y dicen por ahí que uno elige pareja de acuerdo a lo que vivimos anterior. Entonces, la pareja que tenemos es para lo que nos alcanzó emocional y espiritualmente hablando. Porque venimos a través de la pareja a reparar el daño emocional que tuvimos en la infancia. Entonces, voy a hacerte una pregunta, aprovecho que ahí los micrófonos son abiertos. ¿Qué diferencia hay entre intuición y canalización? Porque lo que nos estás llevando, es decir, en esta noche oscura, o en esta pre-noche oscura, que a lo mejor nos salta, nos tenemos que dejar llevar por el corazón, por la intuición. ¿Esto qué tiene que ver la intuición con la canalización? ¿Por qué siento de debate entre nosotros dos? Ahí ya se metió Jordi en camisa de once varas. Todos tenemos intuición, ¿estamos de acuerdo? Sí. Todos somos muy intuitivos, ¿o no? Todos tenemos nuestro sexto sentido. Exactamente, cuando dices, esta chica no me cayó muy bien, que digamos, y no me ha hecho nada, es porque tú... Hay algo energético que no está ahí sincronizando. Exactamente, esa intuición es la que nos pone a salvo, ¿no? Y la intuición está conectada con todos nuestros sentidos. Pero también ¿sí? tenemos que tener cuidado porque muchas veces esa intuición puede ser algún prejuicio. Claro, por eso Entonces tenemos... es a veces de, sí, quizás a lo mejor esa sincronía no existe porque yo tengo una energía ese día que no toca y luego es una bellísima persona. Por supuesto. Y luego se convierte en una persona súper cercana. Así es. ¿Por qué? Porque en el fondo estaba la energía de ese día. No tocaba ese día. Exactamente, estaba a dispar, ¿no? La intuición es eso que te pone a salvo, siento yo, a veces, ¿no? Esto no me permite avanzar, mejor no lo toco, no voy, no le hablo, no le conecto la llamada, porque mi intuición dice que no, pero la canalización es distinto. Todos somos canales energéticos, ¿ok? Y dependiendo de qué tan limpia está tu energía, puedes canalizar. Hablando espiritualmente, existen pues diferentes niveles de seres que siempre se están canalizando contigo. Cuando tus maestros espirituales están a la par contigo y tú ya los has llamado y ya los has canalizado, son ellos los que te dicen hacia dónde ir, siempre y cuando estés en la frecuencia perfecta. Entonces, la intuición es eso con lo que habita dentro de ti y te pone a salvo, y la canalización es eso que viene del exterior, que te permite ver más allá de lo que tú puedes ver. ¿Me dejas que dé un paso más? ¿Eso que hay en el exterior, qué es? Pregunto, si todos somos uno, al final sería una masa única. La misma fuente. La misma fuente, que además nosotros estamos en la misma fuente. ¿Vale? Y segunda pregunta. Cuando yo, entre comillas, hablo con mi padre que hace 20 años que murió, ¿con quién estoy hablando? ¿Con una parte disgregada o con ese todo que se comunica conmigo como si fuese mi padre? Bueno, yo tengo la creencia, esto es mi creencia, que todos pertenecemos a la misma fuente. Todos. Los encarnados y los desencarnados. ¿Ok? Y cuando tú te conectas a esa fuente por el medio que tú decides, a través de respiración, a través de meditación, a través de la danza, a través de la escritura, ¿no? A través de la música, porque la música tiene vibración, te conectas a la misma fuente y tú vas a escuchar justamente lo que quieres escuchar, lo que necesitas escuchar para que tu ser esté en paz. Entonces, ¿me estás diciendo que el alma está disgregada o ya cuando salimos de aquí pasa a formar parte de ese todo? Forma parte del todo, Jordi. Entonces, entre comillas, no se enfade, doctora, nos están engañando. Nos están haciendo ver que hablo con mi padre cuando lo que estoy hablando es con un todo. No lo veo. No lo veo yo tampoco. A ver, y eso que solo estoy bebiendo agua, ¿eh? A ver. Otra cerveza igual, por favor. ¿Qué lleva el agua? No, bromas aparte, porque el tema del alcohol es muy serio, ¿eh? Yo he canalizado, o me han canalizado, para hablar con mi padre. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta es, ¿hablo realmente con el alma de mi padre? ¿O hablo con la fuente
que me hace ver que estoy hablando con mi padre. Mi pregunta es, ¿con quién necesitabas? Con mi padre. Ok, entonces tu alma tiene esa necesidad. Vale, pero ¿con quién he hablado? ¿Con mi padre? ¿O con mi propia alma que se disfraza de mi padre? Con tu mente. Exacto. Vale. Hablas con lo que quieres escuchar. Siempre vamos a escuchar lo que queremos escuchar o lo que nuestra alma necesita escuchar para poder dar ese salto cuántico. Vale. ¿Ok? Vale. Y creo yo que ese salto cuántico es lo que nos hace que formemos una sola especie, ¿no? Un solo rito, un solo tambor, ¿no? Que toquemos en la misma resonancia. Entonces, porque ahora ya queda poquito tiempo, ¿cómo concluirías ese salto cuántico a nivel personal que nos puede ayudar? Esos 2 o 3 consejos, Ok. porque seguro que este proceso hay mucha gente que nos está escuchando que lo está pasando. Entonces, ¿qué consejos le dirías a alguien que está, no en esa noche, en esa prenoche, preocupado, qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, tengo muchos problemas, no he cambiado nada? O que crea que no va a ser posible Exacto. hacerlo, que no le será posible Con hacerlo. cada uno con nuestra problemática. Uno puede ser alguna adicción, Sí, sí, otra sí. puede ser otro, porque cada uno, nuestra problemática es la problemática más importante que hay en el mundo. Claro, para nosotros sí, claro. Claro, y me identifico mucho con Marc porque vengo de trabajar mucho con eso estos días. Y te voy a decir a la conclusión que me llevó estos días. La única manera de salir de esa noche oscura y hacer ese salto cuántico es de verdad hacer una limpieza, ¿no? Un estudio de conciencia, una escritura, porque a través de la escritura uno le está poniendo la energía de todo aquello que nos ha provocado dolor. Y brutalmente honesto, ¿no? No desde el papel víctima, sino desde el adulto responsable, ¿ok? Y segundo paso, trabajar mucho con la respiración, ¿ok? Sacar a través de la respiración, el llanto y a veces hasta con el canto, todo aquello que nos está doliendo. Esto va muy bien para que la noche no sea tan oscura. Eso sí, porque en ese inter donde tú ya estás en el filo de dar el salto, mucha gente termina hasta suicidándose porque no sabe cómo salir de ahí, ¿no? O de plano terminan inconscientes, tirados, alcoholizados en este caso, llorando y con todos los sentimientos encontrados. Porque La familia perdida. La familia perdida, porque no supo cómo salir de ahí. Y entonces te levantas, haces tu escritura, meditas, te bañas, porque eso es bien importante, limpiarte, el agua tiene un poder sanador, respiras y decides, a pesar de tu dolor, continuar. Y buscas al especialista. ¿No? Entonces, ¿qué mensaje en positivo, tú que tienes mucha experiencia, darías a este colectivo? Porque cada uno de nosotros, en un periodo de nuestra vida, los que ya tenemos cierta edad, hemos pasado esta noche, hemos pasado este proceso. ¿Qué mensaje positivo darías? Bueno, pues principalmente que esa noche oscura te va a llevar a una transformación. No tengas miedo, no tengas miedo. Vale la pena pasarla. Vale la pena pasarla, porque todo mundo la pasa desde su trinchera, pero esa noche oscura va a marcar un parteaguas en tu vida. Y a partir de entonces nada te va a detener. A partir de entonces tu fe volvió a ti, volví a confiar en mí mismo, volví a darme cuenta que vale la pena continuar y seguir viviendo. ¿Para qué? Simple y sencillamente para sentir la vida nuevamente en tu piel. Y yo le añadiría una cosa a los consejos que has dado, y ese, que bueno, ya viene a ser lo que dices tú, una limpieza, ¿no? Pero mentalizarse. Esta noche, la noche oscura, estar bien mentalizado de que vas a dar este paso y que no vas a tirar hacia atrás, porque entonces la noche oscura sí que se convierten en varias noches, días y quizá años intentando buscar una sanación que no llega por tu falta de voluntad, por no haber preparado la mente, estar consciente de que vas a hacer este paso y que lo vas a soportar. Así es. Y hablando de energías, yo sí creo que así como existe el bien, existe el mal, como existe la luz, la sombra, el día y la noche. Cuando tú estás en estados caóticos como estos, es energía densa, oscura,
que está ganando la partida. Y entre más oscuridad, más se va a acercar la luz. Entonces no tengas miedo cuando estés en esa noche oscura, porque siempre va a haber un rayo de esperanza que te diga, aquí estoy para ti y jamás te voy a soltar. Y para mí ese es Dios. Es Dios quien toca tu vida y te dice, vamos para adelante, todavía hay esperanza. Esto, si te parece, lo dejamos para otro programa, porque si no, Mar nos va a echar de aquí. No, aún faltan, no tenemos 4 minutos. La existencia de Dios, Tres, que es Dios. ¿Perdón? No, que nos quedan 3 minutos. Vale, nos quedan 3 minutos. ¿Te puedo hacer una pregunta ahora yo? Las que quieras. Ok, Tú, tú mandas más que nosotros en este programa, o sea que aquí bajamos la cabeza y ya porque está. hoy ya abrimos nuestro corazón nosotros. Y dime, Jordi, ¿cuál ha sido tu peor noche oscura? ¿Y cómo Sí, saliste porque de ahí? tanto preguntar y no lo has dicho. Exacto. Y tanto. Aquí nadie se ha mojado, ¿vale? Pero mi peor noche fue hace 20 años, cuando se murió mi padre. Este fue mi peor noche. Fue cuando descubrí que había algo más detrás, porque hasta ese momento tenía más o menos 40 años, bueno, sin más o menos 40 años, y me di cuenta de que no era nada. Y ahí lo pasé muy mal. Y no sé hasta qué punto lo podía superar. Era una gran persona tu Es padre. decir, mi noche oscura fue descubrir que hay algo más detrás de la mente, hay algo más detrás del cuerpo, y ahí es donde quizá me agarré ahí para decir, mi padre no está muerto, y fue cuando empecé a buscar qué es lo que hay detrás de la vida. No sé si lo he descubierto, ¿no? Pero esa fue mi gran noche oscura. Wow. Pero yo creo que también he pasado alguna más, ¿eh? No, tampoco ha sido una única, he pasado alguna más. Pero otro programa ya lo explicaremos. Pero Claro. esta fue la Hay- más importante de Hay mi que vida. sacárselo con pinzas. Pero bueno, se lo intentaremos sacar. Así es. Cuidado donde metemos las pinzas que Ah, duelen. bueno, claro. Gracias, Jordi. Pues así es. Dicen que cuando más oscuro está es porque ya va a amanecer. Claro. Así es que, pues todos estamos en ese proceso, todos estamos investigando y queriendo tener una vida mejor. Ojalá los logremos en comunidad. Ojalá nos demos cuenta que todos somos uno. Gracias, María, por preguntar lo que no tenías que Santi. preguntar. Te lo agradezco y sabes que te quiero mucho. Muy bien, pues Yo también, Jordi. ha sido un programa, hemos aprendido cosas, que de eso se trata este programa. Y bueno, pues hasta la próxima. Doctora María, Eugenia y Jordi, nos vemos los martes, el próximo programa. Buena tarde y fins al Buena próximo. tarde. Buenas tardes. Muy bien, pues no nos queda más tiempo. Gracias por su presencia. Nosotros nos despedimos, solo desearles que pasen una feliz tarde y volvemos el próximo martes, como siempre, de 3 a 6 de la tarde. Sobre todo, no dejen de creerse. Ya han visto cómo el amor hace mover montañas y hacer pirámides. Adiós, buenas tardes.